Hola a todos y a todas. Querida profesora, hoy día le vamos a hablar de la identidad de Margot Pujal. Los integrantes de este grupo son Evelina Bugoch, Rayena Burto, Isabel Álvarez, Francisca Álvarez, Ivy Gómez, Javier Ursúa, Emilia Vildósola. A lo largo de la historia del ser humano, este era considerado como una máquina social, la cual desde un punto de vista psicológico y sociológico estaba determinado por la estructura y experiencias que generan un aprendizaje para esa persona en sí misma. Lo psicosocial comenzó a reparar y evaluar las carencias que tenían estos modelos y presenta la psicología social como un proceso social que más allá de lo individual va a lo colectivo. Reconoce la importancia del contexto social en el que cada persona se encuentra y cómo las relaciones con los otros conforman los fenómenos psicológicos y la identidad. En esta diapositiva tenemos el mapa conceptual. Como tema general tenemos la identidad. De la identidad sale la agencia o el sentido de agencia, que es cuando el individuo interpreta las situaciones sociales y tiene capacidad de elección. Luego tenemos el programa o protocolo. Del programa protocolo salen las pautas sociales de interacción. De esto las estructuras sociales, la posición social, la realidad social, la identidad. Luego tenemos la diversidad cultural, el psicoanálisis y tenemos que la identidad es fundamental en la psicología social. La psicología tiene bases biológicas, estructura inconsciente, índole ética, desarrollo intelectual. Y esta analiza los procesos sociales determinados y conforman los fenómenos. Contextualización del texto. El capítulo 2, la identidad, fue publicado en el año 2004 y fue posible gracias a una colaboración de distintos autores. Este capítulo pone sobre la mesa dos cuestiones importantes. 1. El análisis que hace la psicología social de la identidad muestra que esta, un fenómeno que habitualmente es considerado por la naturaleza psicológica o comportamental, puede ser comprendida como una producción dependiendo del contexto social y cultural. La identidad pasa a ser otro fenómeno social más proscrito y prescrito por estructuras sociales y de valores. 2. La temática de la identidad conduce a preguntas sobre la génesis social de nuestras creencias, opiniones, valores, etc. Plantea interrogantes sobre cómo se constituyen nuestros pensamientos y sobre si reproducen o no un status quo determinado y por qué. Pone sobre la mesa en definitiva la importancia básica que tiene analizar la identidad como producción de un determinado orden social. Margot Pujal, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Psicología Social por la misma universidad. Su línea de investigación son relaciones de género, psicología social de la transformación social, relaciones de poder y subjetividad. Ha realizado investigaciones y trabajos sobre procesos de producción y transformación de la subjetividad en relación a las relaciones de género en distintos contextos sociales, entendiendo el género como un dispositivo de poder a partir de los trabajos de Judith Butler. Sobre el movimiento social de mujeres en el contexto europeo. De teorización sobre los procesos sociales de subjetivación y sujeción de la identidad desde una perspectiva de tensión-control, social resistencia y estudios sociales y feministas de la ciencia. Identidad personal e identidad social. La identidad social y la identidad individual se constituyen mutuamente por medio de lo social, cultural e ideológico. La identidad no es una cosa fija e inmutable. La sociedad y las circunstancias en las que está definida son las condiciones que hacen posible su definición y uso social. Identidad desde perspectiva psicoanalítica. Nuestra forma de ser y actuar refleja motivaciones y conflictos inconscientes. Nuestra conciencia responde con racionalizaciones engañosas. Muchos aspectos de la identidad son forzados en nuestra infancia.
La identidad de una persona no corresponde a una unidad coherente de sí misma. Aunque el yo integre aspectos de la personalidad, hay un importante grado de ansiedad. Esto, en simples palabras, es que no hay solo una unidad de nuestra identidad, hay varias. Por ejemplo, ir a la universidad. Somos estudiantes y eso nos identifica. En casa, por ejemplo, somos hijos. Hay diferentes identidades independiente de la personalidad que le agreguemos. Identidad cosificada y perspectiva biológica. Nuestro cuerpo es una condición imprescindible a la hora de relacionarnos, ya que la presencia física o conocimientos de los rasgos físicos de la otra persona incide en la relación que tenemos con ella y en cómo la percibimos. Es decir, la identidad tendrá un correlato biológico en el cuerpo y al mismo tiempo tiene uno social y uno contextual. Desde nuestra experiencia propia podemos interpretar lo que nos pasa o lo que sentimos al presenciar a otra persona. La identidad enmascarada según el psicoanálisis. Freud postula que el pasado de la persona incide decisivamente en la estructuración de su identidad actual. También postula que la personalidad es construida por experiencias e interacciones personales significativas. El psicoanálisis propone estudiar cómo el pasado de la persona afecta al presente, considerando la identidad como algo dinámico, relacional e inconsciente. Dimensión fenomenológica de la identidad. Hasta que no formulemos por medio del lenguaje, no tenemos una experiencia directa de la identidad. La perspectiva fenomenológica hace referencia a la experiencia subjetiva que tenemos del yo mediante la conciencia. Es importante considerar que la conciencia es una condición necesaria para conocer o construir lo que somos. La conciencia del yo es un proceso de autoconfirmación de nosotros mismos, depende de las creencias que tenemos sobre cómo somos, de las historias que explicamos sobre nosotros. Explicamos a los otros qué esperan de nosotros, somos nuestra historia privada, se extiende hasta donde nos es posible recordar y pensamos en ello como si fuera nuestra verdad. La agencia. La noción de agencia está relacionada con el sentimiento de que somos seres libres, que podemos escoger y que hacemos lo que hacemos porque queremos. Es decir, somos agentes de nuestras decisiones, de escoger distintas alternativas, pero estamos limitados a ciertas condiciones sociales. Las distintas elecciones que hacemos, las decisiones que tomamos y la manera como nos comportamos van configurando nuestro estilo individual. Estas elecciones que hacemos son la capacidad de agencia y esta capacidad es intrínseca a la persona. Identidad singular e identidad múltiple. La identidad es dependiente del abanico de relaciones que ponemos en acción y las diferentes situaciones en las que nos hemos encontrado. Tenemos el grado de fragmentación o la multiplicidad del yo, la diversidad cultural y que la identidad individual como identidad autónoma, particular, privada y racional es formada por medio de la cultura y no es universal. Identidad cultural. La cultura es entendida como el conjunto de tradiciones, normas, símbolos y valores que conforman una sociedad y que se mantienen mediante aprendizaje y la transmisión entre las personas que conforman parte de ella. Las diferencias culturales han derivado a casos de desigualdades y prejuicios que han conducido a conflictos y discriminaciones sociales. Además, estas diferencias culturales han puesto en manifiesto la profunda ideología xenófoba, etnocéntrica y racista. La teoría de identidad social. Encontramos tres procesos psicosociales: la comparación, la categorización social y la identificación. Estas actúan simultáneamente y hacen referencia a la manera de cómo percibimos las otras personas y a nosotros mismos, tomando como base de esta percepción la pertenencia de las personas a los grupos. La identidad grupal proporciona una identidad o posición social y al mismo tiempo funciona como un prisma de lectura y percepción de la realidad social que nos rodea. En la percepción del otro encontramos un implícito proceso de comparación social, establecido por un criterio que actuará de guía de la comparación. Identidad social. Entendemos como identidad social al conocimiento de la pertenencia a un grupo social y el significado valorativo y emocional resultante de esta pertenencia. Endogrupo al exogrupo. Competencia social y de un conflicto real de intereses.
Prejuicios y discriminación. El término prejuicio se entiende como una actitud negativa hacia determinadas personas, porque pertenecen a determinadas categorías sociales y no por sus características. El término estereotipo es un conjunto de creencias sociales que están asociadas a una categoría grupal, las cuales provocan prejuicios. El trato discriminatorio tiene impacto y afecta la identidad y la psicología de las personas que forman parte de los grupos discriminados, minorías o grupos sin poder. Impresiones y presentaciones del yo. En la narrativa del yo usamos conceptos que tienen asociadas valoraciones sociales que pueden ser positivas o negativas y tienen valores sociales implícitos, en donde por medio de estos intervienen y estructuran la manera de cómo nos percibimos y vemos a nosotros mismos. El self e identidad tiene una relación de inclusión. El self es visto como el núcleo de la identidad, el centro del yo. Este sentido del self e identidad depende de la capacidad de pensar simbólicamente. Podemos hablar de conciencia o autoconciencia de sí mismo en el sentido de que esté centrada en yo. La conciencia que tengo de mí depende del lenguaje, que tiene un papel importante en la experiencia subjetiva de la identidad. Permite referirnos a aspectos experimentales, junto con el pensamiento nos llevan a actuar, y el lenguaje y pensamiento tienen la capacidad de trascender en el tiempo y espacio, permitiendo imaginarnos personas o lugares que no están presentes. Construcción sociohistórica de la identidad. Cada época histórica construye al individuo en lo que más le conviene, que en cualquier cambio histórico para poder estabilizarse durante un cierto tiempo requiere de un modelado del individuo. Comencemos con el self dominante del occidente, que es considerado donde surge el comportamiento individual. Está estrechamente vinculado a la ideología dominante, haciendo referencia a la individualidad, autonomía y libertad como valores centrales y necesarios para la democracia. Las identidades dejan de considerarse propiedad privada de los individuos para pasar a ser construcciones sociales de acuerdo a los intereses políticos. Luego viene el self romántico del siglo XIX, que atribuye a cada individuo características de profundidad personal, tales como la pasión, el alma, la creatividad, que iban acompañadas de un vocabulario que permitía la formación de relaciones fuertemente comprometidas. Pero en la llegada de la visión moderna, el self romántico acaba convertido en un reducto de inadaptados. El self moderno, en contraposición de lo romántico, atribuye a los individuos la habilidad de razonar, por lo que razón y observación son vistos como elementos de la naturaleza humana, y la inteligencia está estrechamente ligada a este. Luego viene el nuevo self, el saturado, que nace en el siglo XX, surge de la crisis del self romántico y moderno. Está asociado a la condición postmoderna y al avance imparable de la tecnología, causando el efecto de las relaciones y de la gran variedad de vínculos que nos posibilitan. No sabremos en qué va a acabar, pero al final dependerá de la actuación y proyectos de cada uno de nosotros. Y ya terminando nuestra presentación, y a modo de conclusión, nuestra identidad está en cambio continuo. Es dictada por la sociedad, por la cultura y las modas. Es importante tener en cuenta que tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando nuestras características y cualidades personales. Identificar nuestros sentimientos, emociones y necesidades. Y es también muy importante destacar el respeto hacia las características y cualidades de las otras personas, valorarlas sin ningún tipo de discriminación.